En primer lugar, en representación del Grupo Parlamentario Vox, pues querríamos trasladar nuestro apoyo tanto al señor Aliaga como al señor Lambán, que está en estos momentos en una situación delicada. Especialmente queríamos poner en valor la decisión del señor Lambán, presidente de Gobierno de Aragón, de continuar al frente del equipo de gobierno, de continuar trabajando, o en la brecha, como se podría decir, dando ejemplo a muchas personas que se encuentran también en esa situación, afrontando un cáncer, y consideramos que es un buen ejemplo y, por lo tanto, queríamos destacarlo inicialmente en esta rueda de prensa. En segundo lugar, vamos a hacer una pequeña valoración de los resultados de las elecciones en Cataluña. Aunque ya imagino que todos ustedes habrán escuchado a varios dirigentes de Vox a nivel nacional, pero sí que consideramos que también tiene su repercusión a nivel de la situación de Aragón, por lo tanto, a la que me referiré un poquito más adelante. Por lo tanto, sí que creo conveniente hacer esa pequeña introducción. En primer lugar, destacar que para Vox los resultados no son buenos. Los resultados en las elecciones de Cataluña, si los vemos en una clave nacional, son unos resultados pues bastante malos. El aumento de la abstención habla de una sociedad prácticamente partida y, sobre todo, muy desilusionada. Que haya casi un 50%, un 40 y tantos por ciento de la población catalana que no fue a votar, pues habla de esa desilusión en la cual muchos catalanes han caído. Y el hecho de esa fragmentación, esa rotura prácticamente al 50% entre los colectivos, los partidos separatistas y los partidos más, digamos, constitucionalistas, pues nos hablan de esa fragmentación, de esa rotura que afecta en muchos casos a familias enteras y que, pues en vez de caminar hacia una unión, pues está huyendo hacia adelante, hacia una ruptura cada vez más evidente de la sociedad catalana. Los partidos separatistas van a seguir en el gobierno y eso pues no es una buena noticia para los catalanes, porque estos partidos separatistas han demostrado que que su mayor interés no es el proporcionar unos servicios públicos de calidad a los catalanes, sino que su mayor interés, porque ha sido además el objeto prácticamente del debate a lo largo de la campaña electoral, ha sido el asegurarse la realización de un referéndum de independencia. El separatismo está llevando a la sociedad catalana a un empobrecimiento moral y económico, pero no solamente está afectando a los catalanes, afecta a todos los españoles y también afecta, por lo tanto, a muchos aragoneses que tienen, por ejemplo, su residencia en Cataluña y que están sufriendo las consecuencias de ese rechazo separatista, o aragoneses que estaban trabajando en Cataluña, que tenían ahí su propio trabajo y que al final han tenido que dejarlo, han tenido que abandonar esa región tan cercana a nosotros desde hace tantos años, en las que muchos hemos trabajado en alguna ocasión o durante una época de nuestra vida y que pues cada vez vemos como más lejana. Desde el punto de vista estrictamente orgánico del partido, pues evidentemente Vox está satisfecho de los resultados que hemos tenido. Hemos irrumpido en el Parlamento con 11 diputados y nuestro objetivo se ha cumplido satisfactoriamente porque vamos a poder formar grupo parlamentario propio y sobre todo porque vamos a dar voz a muchos catalanes, a muchos más de los que nos han votado, a muchos más esos 210.000 catalanes que nos han votado. Vamos a dar voz a todos aquellos catalanes que quieren recuperar la normalidad democrática, que quieren recuperar la libertad, que quieren acabar con la mafia separatista y con el adoctrinamiento
en todos los niveles de la Administración, también, por supuesto, en los colegios, y centrarse en trabajar por una mejora de los servicios públicos, que se han visto cada vez más mermados en Cataluña. A nadie se nos escapa, pues que, sobre todo las personas que somos del ámbito sanitario, que Cataluña era un referente hace no muchos años dentro de la sanidad española, y la situación hoy en día en Cataluña pues es muy diferente a nivel sanitario, y por eso no han podido afrontar la crisis de la COVID pues de una forma como la han podido afrontar otras comunidades que en ese sentido les han sacado una clara ventaja. Hay que mejorar, evidentemente, el empleo, la seguridad. Yo creo que todas estas preocupaciones reales de los catalanes son las preocupaciones que van a tener nuestros compañeros en el Parlamento de Cataluña, y, por lo tanto, pues desde aquí nosotros también queremos darles la enhorabuena y apoyarles desde nuestro grupo parlamentario. Para terminar, respecto a esta cuestión, pues hombre, nos preocupa muchísimo el llamamiento que han hecho pues los de siempre, los grupos extremistas, los grupos de la extrema izquierda, los grupos separatistas, en contra de nuestros cargos electos, simpatizantes y afiliados, y sobre todo nos preocupa también la impunidad con la que cada vez con más frecuencia en los propios medios de comunicación se vierten comentarios del tipo pues del negro de ultraderecha, refiriéndose al portavoz ya de nuestro grupo parlamentario en Cataluña, el señor Garriga. Odio que destilan a todas horas y que recuerdan a ideologías más propias del siglo pasado, ideologías totalitarias que queríamos ya que estaban desterradas. Por último, voy a hacer referencia a dos iniciativas que hemos registrado en las Cortes. Una de ellas hace referencia a la crisis del sector de la hostelería, y la segunda es de tipo sanitario y social, pues que hace referencia a la falta de información independiente que recibe la mujer que desea interrumpir su embarazo, es decir, que decide abortar. En el primer caso, en cuanto a la crisis del sector de la hostelería, voy a destacar algunos datos por centrar la cuestión, que son, en muchos casos, yo creo que serán conocidos ya por todos ustedes, pero bueno, creo que es importante centrar el asunto. Según la Confederación Empresarial de Hostelería de España, en Aragón la hostelería supone el 8,3% del PIB regional, y en 2019 dio trabajo a más de 40.000 personas. Nosotros hemos, ya en múltiples ocasiones en el Pleno y en las comisiones, hemos defendido que las medidas que ha tomado el Gobierno de Aragón pues no son las apropiadas desde el punto de vista sanitario. Son medidas que han convertido al sector de la hostelería en pagano de la crisis sanitaria. Se han achacado al sector de la hostelería pues el incremento de los niveles de incidencia del coronavirus, cuando, por ejemplo, el sector del ocio nocturno pues lleva ya pues un año cerrado. Por lo tanto, difícilmente puede contribuir a ese aumento de la incidencia del coronavirus. Cuando se hablan de estas cuestiones siempre salen las imágenes de esas fiestas clandestinas, pero claro, es que esas fiestas clandestinas no es la hostelería. La hostelería es un negocio regulado, legal, que en muchos casos han tenido que hacer fuertes inversiones para poder intentar estar acorde con la situación y poder evitar la transmisión del coronavirus, y que pues han tenido periodos prácticamente en los que no han podido tener ingresos de ningún tipo. En estos momentos se calcula que las pérdidas de facturación en Aragón son del 50%, pérdidas que en el caso de la hostelería de la región alto aragonesa, de las comarcas alto aragonesas, pues estarían incluso rondando el 70%. Por lo tanto, estamos hablando realmente de una ruina económica del sector. Ante esta situación, pues los hosteleros han recurrido a los tribunales, y ya algunos de estos tribunales se están pronunciando.
un ejemplo claro es el del auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 9 de febrero y que venía a concluir que ante la falta de una evidencia clara entre la relación de la actividad, de la apertura de los establecimientos hosteleros y los niveles de incidencia del coronavirus, las medidas que había establecido el Gobierno vasco se podían considerar claramente injustas, porque el quebranto económico que suponía a todo ese sector era de tal magnitud que no se podía esperar a que pudiera haber medidas de tipo compensatorio que pudieran paliar esa ruina económica del sector. Situación que es perfectamente extrapolable a la que estamos viviendo aquí en Aragón y la que están viviendo en otras muchas partes de España. Y en este sentido, pues el grupo parlamentario Vox vamos a proponer, a través de esta iniciativa, la apertura inmediata de todos los establecimientos hosteleros en todo Aragón y una indemnización a los titulares de estos establecimientos por la pérdida de ingresos que han sufrido. Entendemos que no se puede seguir demonizando a un sector que ha puesto todo de su parte para intentar luchar contra la pandemia. Como han dicho en muchas manifestaciones a las que nuestro grupo también ha acudido apoyando, ellos no son el problema y son parte de la solución. Evidentemente nosotros condenaremos todas esas fiestas ilegales que no contemplan las medidas de seguridad, pero eso no es el sector de la hostelería y yo creo que hay que dejarlo muy claro. En cuanto a la iniciativa a la que he hecho referencia sobre el consentimiento informado en el aborto, pues yo creo que es conocida por parte ya de toda la sociedad la posición de nuestro partido en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero esta iniciativa no tiene que ver con una prohibición del aborto. Más allá de los principios morales que nosotros defendemos y de que esta situación en la que estamos viviendo está llevando realmente a nuestra sociedad a un suicidio demográfico, lo que consideramos es que aquí en Aragón, concretamente en Aragón, se están vulnerando el derecho a una información veraz a la mujer embarazada que, ante una situación a lo mejor de una dificultad económica muy importante, extrema, digamos, o ante cualquier duda que puede tener respecto a la posibilidad de poder mantener o llevar a buen término su embarazo, pues se dirige a los centros de asesoramiento en los cuales se debería de informar, tal como establece la legislación vigente, se le debería de informar de cuáles son las consecuencias sanitarias, psicológicas y sociales de la decisión que pueda tomar de interrumpir su embarazo. Pues bien, nosotros, analizando un poco todo ese proceso, entendemos que no se garantiza esa información de forma independiente, porque si bien se le facilita esa información en un sobre cerrado, no hay una información por un personal sanitario independiente, personal perteneciente a la sanidad pública, y la escasa información que reciben en muchos casos es proporcionada por los propios centros de donde se va a realizar el aborto. Por lo tanto, entendemos que podría haber allí un interés de lucro y, por lo tanto, entendemos que no se cumple ese requerimiento de esa información veraz, de que la mujer tenga derecho a esa información para tomar una decisión en libertad. Por lo tanto, hemos hecho una propuesta a través de esa iniciativa para que se garantice que esa información la realizará personal sanitario, personal de la sanidad pública, que en la página web y toda la información que se le facilite a la mujer se le den también otras opciones para poder llevar adelante su embarazo, que sepa los recursos económicos y de todo tipo que puede recibir, no solo ya del propio Estado, de la Seguridad Social y también de los recursos que pueda proporcionar la Comunidad Autónoma de Aragón, sino también de otro tipo de entidades privadas, Provida, como pueden ser la Red Madre o Aincarén, que en muchos casos han conseguido ayudar
económicamente a muchas mujeres que así lo han deseado. Y un ejemplo, pues como les he comentado, es Ain Karen, pues que ya son casi 1000 niños los que han podido nacer con la ayuda económica de esta fundación, que ha ayudado, por supuesto, a las madres a poder, de una forma digna, pues llevar adelante su embarazo, buscar un empleo y, por lo tanto, pues conseguir traer al mundo a su bebé. Bien, esta proposición la defenderemos en la Comisión de Sanidad este próximo viernes. Y bueno, pues quedamos ya a su disposición por si hay alguna pregunta que quieran formularnos. Sí, ustedes van a pedir la apertura inmediata de todos los bares. En España en estos momentos tenemos una incidencia acumulada por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. En países como Alemania están en 60 y sin embargo mantienen todos los establecimientos cerrados. ¿Les parece oportuno, sobre todo cuando los epidemiólogos están diciendo que la desescalada tendría que ser lenta? Bien, los epidemiólogos evidentemente se están basando en una serie de hipótesis, como hemos planteado en muchas ocasiones, una serie de hipótesis que en muchos casos no han sido corroboradas. Nosotros no hemos, pero no solamente lo digo yo, es que algunos estudios que ha realizado el propio Ministerio de Sanidad pues no han concluido que la incidencia del coronavirus se vea de una forma clara, afectada o incrementada por la apertura de los establecimientos hosteleros. No tiene mucho sentido, yo creo que lo voy a poder expresar, lo voy a poder aclarar, con la situación que hemos vivido tras las Navidades. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, se esté hablando de que el incremento de casos después de la Navidad se deba al agrupamiento a nivel familiar, a nivel privado, y que, por otro lado, los paganos de esa situación, que ya no ha tenido lugar, porque eso fue un momento puntual, fueron las comidas y las cenas de Navidad en nuestros hogares, y que las consecuencias de eso las paguen los establecimientos hosteleros. No se acaba de entender esa situación. Es decir, si el causante, como se ha estado comentando, si el causante de ese incremento de casos en más de un 80% se está achacando a esas reuniones, a esos agrupamientos a nivel familiar, bueno, pues si la causa es esa, las medidas deberían de ir hacia esa causa. Esa causa ya ha pasado, por lo tanto ya no podemos actuar sobre la causa. Pero en este momento, unas semanas después, ¿qué sentido tiene agravar las medidas restrictivas en la hostelería, que no han sido los causantes y que, por lo tanto, pues por endurecer esas medidas, lo único que hacemos es arruinar más al sector? Porque si reconocemos que la causa son esos agrupamientos, no creemos que se tenga que demonizar nuevamente al sector hostelero. Y ya le digo que esto no es una cuestión que diga Vox, es una cuestión que está en los propios estudios del Ministerio de Sanidad y está también en la reflexión que hizo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y que también otros tribunales están teniendo en consideración. Es decir, yo creo que se ha hecho una interpretación de los datos de la situación y se ha asumido que la hostelería era ese foco de contagio. Pero luego la realidad que todos vemos día a día es que, pues en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, los metros van hasta arriba de gente y eso parece que no contagia. Y sin embargo, pues en la hostelería, el comercio, pues sí que contagia. Es decir, no sabemos exactamente qué tipo de criterio sanitario se puede utilizar para defender una cosa y, por otro lado, perdonar, digamos, estas situaciones que se pueden vivir en el transporte público, que no, evidentemente, pues no tienen ningún sentido. Quería preguntarle también por el contrato de la asesora por parte del grupo de Vox en la Diputación Provincial de Zaragoza. ¿Qué trabajo está realizando esta persona, Isabel Lázaro, y por qué se le contrató a ella?
A ver, los asesores son personas de confianza, son personas que se contratan pues porque pueden aportar su experiencia y pueden asesorar al personal, en este cargo, pues al diputado provincial. Isabel Lázaro es una persona que tiene una trayectoria profesional importante y que tiene una formación en relaciones laborales y conoce pues todo lo que es la problemática a nivel de empleo, y esa ha sido la función que ella ha estado desempeñando como asesora. La verdad es que resulta curioso en estas noticias que han salido últimamente la parcialidad con que se da la información, porque se ha estado comentando que está poniendo en duda que esta persona reuniera los requisitos para desempeñar ese cargo. Incluso el gasto que asumía el grupo parlamentario Vox, pero sin embargo no se ha comentado que el diputado provincial de Vox en Zaragoza pues es el único diputado que, por decisión unilateral del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, no cobra sueldo. Es una decisión que tomó y que podría haber rectificado, lógicamente, el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Y nuestro diputado no cobra. Es el único diputado que, reuniendo los requisitos para poder percibir ese salario, no lo cobra. Entonces, claro, que se esté poniendo en duda pues que si el grupo de Vox, la Diputación Provincial, pues está pagando unos asesores que no trabajan, o que si no reúnen requisitos o tal, pues bueno, nos parece del todo fuera de lugar, porque, insisto, es una persona que tiene su formación, que desempeña el asesoramiento que le corresponde, y entiendo además que nuestro grupo de alguna manera ha estado muy perjudicado por una decisión política del presidente de la Diputación Provincial, que no se atiene a ningún tipo de justificación desde el punto de vista laboral, sino simplemente desde un sectarismo claro del presidente de la Diputación Provincial. Pero es que resulta un poco paradójico que ustedes, que han sido tan críticos con la contratación de asesores, tengan dos para un solo diputado en el grupo de la Diputación Provincial, y que además sea una persona que reside en Tarragona. No. Eso de que reside en Tarragona no es así. Es decir, Isabel Lázaro es zaragozana de nacimiento, tiene aquí también su casa, y evidentemente ella desarrolla aquí su actividad profesional. Ha estado desarrollando su actividad profesional aquí y ha estado asesorando al diputado provincial. Ha estado desempeñando su trabajo como cualquier otro asesor en nuestro partido o como cualquier otro asesor de otros grupos. Quiero decir que no entiendo realmente la polémica que se ha querido destacar en esta situación. Cuando realmente pues es una asesora que está contratada por su experiencia profesional para dar un servicio, que lo ha estado dando, y ya le digo, lo que me sorprende es eso, es decir, que se haya intentado destacar esa noticia, que no es noticia porque realmente no vemos qué es lo que se ha querido buscar con esto, cuando la realidad que hay en la Diputación Provincial es que nuestro diputado no percibe un salario por la decisión política del presidente de la Diputación Provincial. Y usted argumenta que es una decisión política, pero entiendo que les habrán dado unas razones, ¿no?, para que no cobre ese sueldo. Y no hay ninguna razón. No hay ninguna razón. No les han La única razón es que el presidente de la Diputación Provincial tiene la capacidad de poder iba a decir conceder, no sé si esa sería la palabra más oportuna, pero es así, es decir, de reconocer el sueldo del diputado provincial, y no se le ha concedido. Insistiendo un poco en lo que decía la compañera de Isabel Lázaro por Tarragona, ¿creen que a partir de ahora el nuevo momento que se abre es compatible sus atribuciones o sus cargos? Ahora es diputada electa en Tarragona. No, por supuesto. Es decir, en el momento en el que pues ya se tenga que vincular con el grupo parlamentario en Cataluña, pues evidentemente dejará su puesto aquí como asesora. Agradeceremos el trabajo, lógicamente, que ha desempeñado, y bueno, pues ya le hemos deseado pues toda la suerte del mundo en el nuevo trabajo que va a tener que desempeñar. Desde Onda Cero preguntan, en la apertura de toda la hostelería que demanda Vox,
¿Incluyen también a los locales de ocio nocturnos? Es decir, ¿plantean que abran también las discotecas? Vamos a ver, volvemos un poco al planteamiento que hemos hecho. Es decir, nosotros no lo que creemos es que tiene que haber unas medidas sanitarias, pero si esas medidas sanitarias se mantienen y se cumplen, pues entendemos que se pueden abrir todo tipo de establecimientos de hostelería. Habrá que determinar claramente cuáles son esas condiciones que se tienen que establecer. Quiero recordar que al principio de la pandemia, referente a los establecimientos de ocio nocturno, se les indicó, se establecieron una serie de medidas de restricción, se prohibió, por ejemplo, el baile, ¿no? Las personas tenían que permanecer en las mesas, separados, con una distancia de seguridad, tal. Y eso lo hicieron muchos establecimientos. Y eso en algunos casos les supuso también un coste económico, una inversión económica. Y al poco de hacer esa inversión económica se les prohibió ya definitivamente la apertura del local, con lo cual pues lo que han tenido ha sido unos costes de esas inversiones que realizaron que evidentemente no han podido recuperar, aparte de que ahora tienen que afrontar pues todos los créditos que tienen pendientes y que han tenido que hacer uso de ellos para poder mantener a flote estos establecimientos. Pero nosotros no vamos a decir ahora en qué condiciones se tienen que abrir esos negocios, pero sí que creemos que, igual que en su momento se dijo, bueno, pues se prohíbe el baile, bien, pues se establece de una forma correcta y que además pues que puede ser realmente claramente entendible, que a lo mejor se prohíba el baile, pero bien, el permanecer, digamos, en unas condiciones determinadas, sentados en torno a una mesa, tomando una copa, como pueden estar en una terraza, con unos sistemas de aireación suficientes. Es decir, que nosotros evidentemente lo que no queremos es, eso es decir, barra libre para cualquier actividad. Nosotros lo que queremos es que las medidas que se tomen, las medidas sanitarias, sean tomadas claramente en base a una serie de criterios sanitarios y criterios científicos, no en base a hipótesis que luego con el tiempo en algunos casos se está viendo que no son correctas, que son incorrectas y más cuando estos posicionamientos están llevando a la ruina a muchas personas, que la única culpa que tienen es que en un momento determinado decidieron invertir sus ahorros en montar un negocio y en tener su forma de vida a través de esa empresa, y que en estos momentos están en una situación económica de la cual no van a poder levantar cabeza si no se les permite retomar su actividad. Entonces, medidas sanitarias sí, pero medidas sanitarias claramente demostradas, que sean eficaces y que como es este caso, si no están claramente demostradas, que no se apliquen porque tienen consecuencias económicas muy severas para muchas personas. Y en el caso de Aragón, pues estamos hablando de un porcentaje, creo que no lo he comentado a lo mejor en cuanto al tema de empleo, creo que estábamos en torno al 7%. 7% del empleo en Aragón depende de la hostelería. Estamos hablando de un sector muy potente, y ya no solamente desde el punto de vista del PIB, sino desde el punto de vista de la fuente de ingresos de muchos aragoneses que tienen que ganar un sueldo para poder llevar el sustento a su casa.